Hola y bienvenidos nuevamente al curso de Spring Boot, donde vamos a continuar a ver, pero ahora con el tema de manejo de mensajes con Spring y TimeLeaf. Ahora, si eres nuevo en el canal, te invito a que valores nuestro contenido y si es de tu agrado, por favor suscríbete al canal, dale me gusta, comenta si te está gustando, si no te está gustando o piensas que algo no nos está faltando para poder que esto quede sumamente claro. Y si ya sigue nuestro curso, pues bueno, te invito a que sigas con nosotros, con este o con otros que tenemos dentro del canal. Bien, vamos a ver cómo le podríamos hacer para lo que es el manejo de mensajes con Spring y TimeLeaf. La diferencia que haríamos sería ya no manejarlos directamente desde nuestro HTML, nuestro índice. O bien, lo que vamos a hacer ahora sería manejarlos mediante mensajes desde un archivo properties. ¿Cómo sería esto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tendremos que irnos a other sources. Después aquí en resources. Y aquí tenemos una application properties. Aquí en la misma raíz vamos a crear un archivo dando botón derecho, new. Y vamos a crear un archivo properties. Ahora bien, si no te parece como a mí, en este caso, lo que podemos hacer es irnos aquí a other. Después aquí buscamos dentro del filtro Properties. Nos vamos a Other. Y aquí nos aparece Properties Files. ¿De acuerdo? Vamos a darle Next. Y aquí vamos a ponerle el nombre de Messages. O mensajes. Messages. Ahora, podríamos ponerle otro nombre. Pero para ello tendremos que hacer una configuración adicional. En este caso vamos a manejar el que viene por default dentro de Spring Boot. Vamos a dejarlo de esta manera y que sea dentro de nuestra carpeta de CRS Main Resources. Vamos a darle a finalizar. Vamos a eliminar todo esto que nos aparece aquí, que no nos sirve. Con control E y nos va eliminando todo el renglón. Lo que vamos a hacer con estos tipos de mensajes es sustituir este tipo de etiquetas que tenemos aquí, nombre, apellido, edad, lo que tenemos aquí como alta individuo, y todas ellas vamos a reemplazarlas con mensajes. Así que vamos a empezar a poner los nombres dentro de nuestro archivo de mensajes, ¿de acuerdo? Vamos a tomar el título de aquí dentro de plantilla, que es este, control consumidor, y nuestro pie de página que es creado. Vamos a cambiarle aquí de una vez, creado por BDC. Bueno, vamos a ponerle layout, punto, título, y vamos a ponerle cómo se llama dentro de nuestra plantilla, se llama control consumidor. Pero para que veamos los cambios, vamos a ponerlo invertido. Vamos a ponerle consumidor control, para que veamos los cambios cuando se realice. Vamos a poner layout, punto, pie de página. Y como le pusimos en nuestra plantilla, le pusimos creado por BDC. Creado por BDC. Ahora, para anexarlo dentro de la plantilla, vamos a irnos aquí en nuestra plantilla y vamos a anexarla dentro del H1 para que lo tome como el encabezado. Vamos a poner TH, después que lo tome como texto, abrimos comillas, bueno, es igual, perdón, y vamos a poner dentro almohadilla, hashtag o numeral, como lo conozcan, y vamos a poner las llaves que vamos a poner donde vamos a mandar llamar el mensaje, la propiedad del mensaje, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a reconocerlo? Vamos a reconocerlo con ese nombre. Ahora, yo le estoy poniendo aquí layout.título. Realmente no ocupa lo que está antes del punto, pero lo estoy poniendo de esta manera para poderlo reconocer, o vamos a ponerle mejor otro nombre para que se nos haga más fácil y no sea layout. Vamos a ponerle página para asimilar que es dentro de la página el argumento que vamos a mandar llamar, ¿de acuerdo? De la página vamos a tomar el título, ¿de acuerdo? Por eso hay que tenerlo bien relacionado de esta manera para saber de dónde viene. Aquí igual vamos a ponerle página. Y como les decía, esto es lo que tenemos que poner dentro de las llaves. Aquí en plantilla. Que quede de esta manera.
Y ya con ello vamos a mandarlo a llamar cuando corramos el programa. Y ahora, para poder colocar el pie de página, podríamos hacerlo de la misma manera como lo hicimos aquí con el TH text. Pero si lo hacemos de esta manera, el mensaje solamente me va a traer este texto creado por BDC. Me va a ignorar lo que está aquí a la derecha porque no es un texto como tal, sino es una referencia a una página. Por lo que TimeLeaf dentro de Springboot tiene otra opción para poderlo manejar. Tenemos que colocarlo dentro de corchetes y dentro de corchetes vamos a poner página, que es como lo conocemos, pie de página. Cerramos la llave, cerramos corchetes y de esta manera es como si nos va a mandar traer el nombre este creado por BDC. ¿De acuerdo? Este igual ya lo podemos eliminar, ya no lo vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Y aquí voy a dejar el nombre. ¿Se acuerdan que lo invertimos? Aquí dice consumidor control y aquí dice control consumidor para que ahorita que lo ejecutemos veamos el cambio. Vamos a ejecutarlo, vamos a darle botón derecho, run. En todo caso que no tuvieran el servidor Tomcat detenido. Si lo tiene detenido, hay que detenerlo primero. ¿De acuerdo? Vamos a darle run. Y vamos a esperar a que se ejecute. Voy a detener el video para que no se haga tan largo. Bien, ya vemos que ya concluyó. Ahora vamos a nuestra página de localhost para validarlo. Aquí estoy en la página. Vamos a cargarla. Localhost. Ok, aquí me marcó algunos errores. Vamos a validar a qué se deben estos errores. Vámonos a nuestro NetBeans, a nuestra Apache NetBeans. Aquí puse un espacio que no debería aplicar. Y aquí, el más principal es que no puse donde se apertura la llave. Aquí es uno de los errores que yo cometí. Simplemente es error de dedo. Y para evitar ese tipo de errores, pues bueno, checar que tecleemos correctamente y no pase esto. Vamos a correrlo nuevamente. Vamos a detener nuestro servidor Tomcat. Vamos a darle aquí en Output, detener y correr nuevamente, run, y voy a pausar el video otra vez para que lo corra. Ok, ya concluyó. Vámonos a nuestra página para volverlo a ejecutar. Y aquí en nuestra página vamos a darle a actualizar. Y aquí ya vemos cómo ya se corrigió el error. Aquí se acuerdan que antes decía consumidor, control consumidor. Bueno, ahora dice consumidor control, porque ahora lo estamos tomando dentro de los mensajes, ya no de las etiquetas. Y aquí ya me modificó para tomarlo como mensajes, ya no de las etiquetas también. Ahora también podemos cambiar este de alta individuo, este de nombre, apellido, edad, correo, teléfono, cambiar, borrar, y esos botones también los podemos modificar. Vamos a hacerlo de una vez. Vámonos nuevamente a nuestro Apache y vamos a empezar a modificarlos. Vámonos aquí a Message Properties. Vamos a poner aquí individuo. ¿De acuerdo? Para, como les decía, para tenerlo identificado qué es lo que estamos haciendo. Y vamos a poner primero lo que es dentro del índice el agregar. ¿Cómo lo tenemos como agregar? Aquí nosotros le pusimos el texto anexar. Vamos a ponerle anexar. Que lo que hace es anexar un individuo. ¿De acuerdo? Y ahora para agregarlo o anexarlo, podemos eliminar este y hacerlo tal cual lo hicimos dentro de la plantilla, que es de esta manera o mediante TimeLeaf Text. ¿De acuerdo? Lo voy a poner de esta manera. Lo voy a copiar y pegar y ahorita modificamos el nombre. Perdón, los datos. Aquí en índice. Y aquí ponemos que no es página, es individuo. Y aquí se llama, ay, perdón, se fue para arriba. Anexar. Lo pusimos todo en minúscula. ¿Se fijan? Aquí dice anexar. Bien. Y para ver el cambio, porque ahorita si le ponemos el mismo texto, nos va a aparecer como decía anteriormente, anexar individuo. ¿Y cómo vamos a saber que si realmente lo está anexando? Vamos a ponerle anexar nuevo individuo, ¿de acuerdo? Para que veamos exactamente el cambio. Vamos a detener el Tomcat nuevamente y lo ejecutamos. Run. Voy a pausar el video para que no se haga tan lento al correr nuevamente el servidor.
Ok, ya concluyó. Ahora vamos nuevamente a nuestra página. Aquí estamos en ella. Vamos a darle a actualizar. Y se fijan cómo ahora dice anexar nuevo individuo. Si le damos clic, sigue funcionando tal cual. ¿De acuerdo? Vamos a regresarnos. Y vamos a ir modificando los otros los otros mensajes que vamos a incluir aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ir poniendo los demás que tenemos aquí dentro de índice, que es el nombre, el apellido, correo, teléfono, cambiar y borrar. Eso lo vamos a hacer como si fuera unas modificaciones, ¿de acuerdo? Vamos a incluirlos aquí. Individuo, punto. Voy a pausar el video para que no se haga tan extenso. Bien, ya concluí la captura de todos ellos, pero también podríamos modificar lo que son los mensajes que ya teníamos de la validación dentro de lo que es nuestra página. Recuerdan que cuando dejábamos los campos vacíos de nombre, apellido, correo, me lanzaba un mensaje. Bueno, esos mensajes también podemos personalizarlos para que no los muestre como nosotros querramos. ¿De acuerdo? Vamos aquí a dominio y vamos a abrir este. Vamos a acomodarlo aquí para tenerlo a la vista. Aquí está. Estos mensajes, recuerdan que de no empty, not empty, no empty y email son los que podemos personalizar para que nos lo arroje de manera que nosotros queramos. Por ejemplo, para iniciar tenemos que mandarlo llamar como se llama actualmente, que es una advertencia, un mensaje. Vamos a ponerle individuo, nombre. Favor de capturar nombre. Vamos a copiarlos para los otros. Y vamos a irle modificando. Aquí es apellido. Apellido. Favor de capturar apellido. Favor de capturar correo electrónico. Aquí vamos a corregirle que diga correo. Y por último, la otra anotación, ¿se acuerdan que se llamaba email? Esta que vimos dentro de individuo, esta que se llama email, vamos a corregirla para que el mensaje sea, cuando no tenga un formato válido de correo, lo pongan de manera correcta. Favor de capturar un correo válido. Ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo dentro de nuestro archivo individuo.java. Perdón, dentro de nuestro índice, aquí. Aquí en lugar de que diga nombre, vamos a ponerlo como ya va a quedar de esta manera. Vamos a copiar este que tenemos aquí para no estarlo tecleando todo. Vamos a eliminar nombre y no se vaya a llamar anexar, se va a llamar este nombre. Ay, perdón, se me movió. Este se va a llamar apellido. Apellido. Nos faltó el de edad. Aquí. Individuo.edad. Edad. Y aquí not empty. Individuo.edad. Favor de capturar la edad. Y ahora sí, índice. Vamos a poner aquí individuo.edad. Correo. Individuo.correo. Aquí es punto teléfono. Ahora bien, podría ser así como lo estamos haciendo con la manera de los corchetes, o bien podría ser así como lo utilizamos hace un momento con el TH. Con cualquiera de los dos podría ser. ¿De acuerdo? Vamos a poner cambiar. Este cambiar no es dentro de individuo. Esto es dentro de
el botón que creamos aquí. Botón borrar, modificar, anexar, salvar, retroceder, etcétera. Botón punto, ¿cuál era? Este era, ahí se me borró, es anexar. Botón punto anexar. No es anexar, es cambiar. Pero nosotros le podemos modificar. Vamos a ponerle el mismo nombre porque si no nos vamos a confundir. No es modificar, es cambiar. Y aquí también cambiar. Para llevar el mismo patrón. Entonces es botón punto cambiar. Botón punto cambiar. Y por último, botón punto borrar. ¿De acuerdo? Vamos a modificar también esta lista, no tiene información. Vamos a crearlo acá dentro de mensajes. Vamos a poner individuo punto lista sin info. La lista va a ser el mensaje, no tiene información. ¿De acuerdo? Ahora vamos a modificarlo aquí en el índice. Vamos a ponerlo, voy a copiar este, bueno, mejor este porque es dentro de individuo. Así. Borramos este texto. Y vamos a poner lista sin info. Info, así es como le pusimos. Sí, así es como le pusimos. Ahora vamos a ejecutarlo para validar que no esté teniendo ningún error y corregirlo antes de seguir avanzando. Vamos a detener el servidor y vamos a correr y detengo el video para que no tarde esto. Listo, ya concluyó. Vamos a revisar la página. Si es que traje algún error, aquí no lo debe mostrar. Vamos a actualizar. Vemos que no trae ningún error y sigue mostrando aquí los botones tal cual los nombramos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con los cambios. Bien, ya que vimos que no hubo ningún problema, ahora vamos a cambiar también la hoja de HTML, cambiar, valga la redundancia. Vamos a quitar estos datos del nuevo individuo, retroceder y estos mismos que ya creamos dentro de nuestros mensajes de propiedades, ¿de acuerdo? Vamos a empezar aquí. Vamos a crear uno nuevo que se llame individuo.tabla. Nuevos datos. Vámonos aquí a cambiar. Y aquí vamos a quitar estos de datos del nuevo individuo. Vamos a ponerlo como lo veníamos copiando hace un momento. Aquí va a ser corchetes, corchetes, signo de gato. Abrimos la llave, ponemos individuo, punto. Ahí lo puse en mayúscula. Vamos a poner la minúscula. Tabla, me arrastro este para acá. Aquí está, para que no se me vaya tan a la izquierda. Punto tabla. Después, falta cerrar aquí, por eso luego nos marca error. Cerramos llave, cerramos corchetes. Vamos a copiarlo hasta aquí. Y ahora el botón de retroceder, vamos a sustituirlo también, perdón, botón punto retroceder. Bien, vamos a sustituir también este nombre. Vamos a tomarlo de acá de índice, porque ya lo habíamos colocado, recuerdan, este nombre. Aquí está, nombre. Y nos vamos aquí a cambiar. Vamos a quitar este nombre. Ponemos así. Y luego aquí en apellido igual. Aquí igual es conveniente poner los dos puntos como ya lo teníamos. Aquí igual en apellido. Vamos a corregir aquí apellido.
edad, correo, y para el caso, bueno, aquí me faltó teléfono, y para el caso de los not empty que tenemos aquí, esto es necesario agregarle nada, porque en automático al colocar esta anotación, pues bueno, va a tomar los mensajes que ya colocamos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a detener nuestro Tomcat y volverlo a ejecutar para ver si no hay errores y ver los cambios que estamos haciendo. Voy a detener el video para que no se haga extenso. Listo, ya concluyó. Vámonos a nuestra página. La actualizamos para validar que no tenga ningún error. Aquí está, no marcó nada. Vámonos a darle aquí. Y ya se fijan como ya dice nuevos datos, que antes decía datos de la nueva persona. Algo sí le habíamos puesto. Y todo lo demás permanece exactamente igual. Bueno, aquí nos faltó agregar los datos de salvar. Vámonos aquí a nuestro... ¿Dónde está salvar? Aquí está al final. Aquí vamos a modificarlo. Vamos a hacerlo un elemento de TimeLeaf agregando th. Después permanece el value. Y vamos a quitar este nombre de salvar. Y vamos a poner el nombre como le pusimos aquí en Message Properties, que es botón botón salvar. Perdón, es aquí en cambiar. Vamos a poner el signo de gato, la llave, el texto y cerramos la llave. ¿De acuerdo? Y bueno, le voy a poner otro nombre aquí para ver cómo nos aparece el botón. Vamos a ponerle salvar N, como el salvar nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a detener nuestro servidor Tomcat nuevamente y ahora sí vamos a probarlo ya de forma definitiva para ver que ya haya quedado como debe ser. Voy a ponerle pausa ya que lo esté ejecutando el Tomcat. Otra página. Vamos a actualizarla. Bien, ya que nos marcó este error, vamos a validar que hayamos puesto todo bien. Vámonos aquí a nuestro archivo. Y aquí el último que puse, hasta antes de eso estaba correcto. Y aquí ya me percato que me comí unas comillas. Aquí están. Por eso es que nos marca ese error, porque no identificaba qué era lo que estábamos haciendo. Voy a tener el servidor y lo vuelvo a correr, el programa. Ya lo está corriendo más rápido porque ya lo tiene precargado. Ya no voy a tener el video, ya para irnos de manera rápida. Y vamos a ver cómo quedan ya los cambios ya con todo esto que realizamos. Muy bien. Aquí está, ya dice que ya concluyó. Vamos a ver nuestra página. Aquí estamos en la página, vamos a darle a actualizar. Bien, volvió a marcar el mismo error. Vamos nuevamente a nuestro Apache y vamos a validar que lo hayamos tecleado correctamente. Aquí puse las comillas, el signo de gato, abrí la llave, puse el argumento, perdón, la acción que va a hacer, que es dentro del botón, salvar, y aquí en lugar de poner una llave puse un corchete. Vamos a cambiarlo y nuevamente cerrar detener nuestro Tomcat y volverlo a correr. Si fijan como un pequeño error de dedo nos hace que no funcione nada de esto, por eso hay que ser muy cuidadosos cuando tecleemos los caracteres o en sí el texto. Ya va a concluir. Aquí está, ya concluyó. Vamos a validar nuestra página. Ahora ya que estamos en la página, vamos a actualizar. Se fijan, ahora sí ya lo corrigió. Vámonos aquí a retroceder y vemos que todo sigue exactamente igual. Aquí se fijan que ya el botón ya dice salvar N porque ya es el nuevo botón con el mensaje, ya no es con la etiqueta que veníamos manejando. Los mensajes de error que tiene aquí o que ya establecimos aquí, vamos a poner salvar N y vemos que todo nos marca error
¿Por qué? Pues no tiene ningún nombre, apellido, edad, correo, etcétera. Pero estos son los mensajes que nosotros pusimos, ya no los que traía por default. Favor de capturar nombre, favor de capturar apellido. Bueno, puse apellido. Favor de capturar la edad, favor de capturar correo electrónico. Y si ponemos un correo electrónico, vamos a ver que nos corrija de que debe ser un formato válido. Debe ser una dirección de correo electrónico con formato correcto. Que así fue como pusimos dentro de nuestro mensaje de properties, ¿de acuerdo? Favor de capturar un correo válido. Muy bien. ¿Y cuál otro había puesto? Puse apellido, aquí está, apellido. Y así es como podemos manejar los mensajes de Thymeleaf y Sprint. Y esto nos va a servir para más adelante en el curso. Muy bien, hasta aquí dejo el video, espero les haya gustado, que no se les haya hecho tan extenso. Y recordándoles que si les gusta, por favor denle una manita arriba al video, suscríbanse al canal y nos seguimos viendo para los siguientes videos. Que estén bien, hasta luego.